Y les doy bienvenida a esta conferencia que va a dictarnos el licenciado René Espinosa. Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, donde además hace ya algunas décadas, desde 1974, soy catedrático en la división de posgrado y en la de educación continua. Tengo estudios de posgrado en mercadotecnia en Estados Unidos y en desarrollo organizacional en Francia. He sido director general de 3 empresas y en la actualidad soy socio y consejero semi-retirado, porque no me dejan, de un grupo de empresas, un consorcio de empresas dedicadas al comercio exterior, logística y transporte. Abel, muy buenos días. Veo que estás tomando, uno, por la situación actual, y dos, porque estos problemas económicos son de carácter recurrente, de lo cual espero convencerlos a lo largo de la conferencia. Entrando en materia, no me deja, a ver, perdón. Entrando en materia, las empresas actuamos en un entorno mal llamado macroeconómico. Les aclaro, la demografía, el progreso de la población, dos aspectos fundamentales en el caso mexicano. Uno, el envejecimiento de la población. 8% de la población mexicana, como retirar personal que tiene experiencia y que tiene capacidad y que tiene un historial en la fuerza laboral, lo cual tiene su costo, pero también abre oportunidades. Así es que si ustedes se quieren dedicar a clínicas geriátricas, a funerarias y cosas así por el estilo, de la población mexicana, y como le digo a mis hijos, son ustedes los gadget boys. Creo que es la generación que más tecnología usa. Hoy lo estamos viendo, hoy podemos sustentar esta conferencia desde la comodidad de casita, gracias a esta tecnología. Vienen todavía, perdón, además de las bondades de la digitalización, estamos entrando al inicio, a la era de las tecnologías inteligentes, la era de la inteligencia artificial. Tenemos el cuento del impacto en la operación de los negocios, de la ley y la política, pues una experiencia reciente en la Ciudad de México, la prohibición de usar las famosas bolsitas de plástico, las restricciones a la circulación, todo este tipo de asuntos que la ley y la política acaban afectando las posibilidades de participación y el devenir de es la incorporación de la famosa norma 35 que versa sobre las causales de estrés en el ámbito laboral. O sea, esto también viene a afectar y obliga a que nuestras empresas tomen esas disposiciones, ¿ok? Les ruego que por favor apaguen sus micrófonos. Alguien se acaba de integrar que no veo. Bienvenido o bienvenida. Y por favor, así evitamos que se nos vicie el sonido. Muchas gracias de antemano. Y finalmente, también los cambios en la cultura, los cambios culturales que van modificando. Mi forma de vida, mi cultura fue muy diferente a lo que es la forma de ver la vida y la cultura de mis hijos, ¿ok? Todos estos factores que hemos hablado del ambiente macroeconómico generan variables que son incontrolables para la empresa. La empresa no las puede controlar, lo que sí tiene que hacer es pronosticarlas, protegerse y tomar medidas que contrarresten los efectos que pudieran tener estas variables que son incontrolables a la empresa.
para poder defender la supervivencia de la empresa y la consolidación de la empresa. Los mercados cambian porque están constituidos por individuos y nuestras formas de vida, nuestros ciclos de vida cambian. Los mercados en el tiempo van a cambiar y esto obliga a que la empresa vaya modificando su forma de actuar y se haga a las tendencias y cambios que están ocurriendo en su entorno. En especial, ¿qué mueve a la economía? Pues esto se conoce, los factores que mueven a las economías se conocen como las variables o los componentes del Producto Interno Bruto, en donde se considera el consumo de todos los pobladores privados y gobierno de un país, la inversión igual de todos, el gasto público y el resultado de las exportaciones menos las importaciones, el saldo neto en la balanza de exportaciones. Esto es lo que explica el crecimiento económico y esto es lo que eventualmente va a afectar a la empresa y tenemos que entender para proteger a la empresa, por un lado, de amenazas y por el otro lado, permitir que la empresa aproveche las oportunidades que de esto van surgiendo. En lo particular, para la economía mexicana, ¿qué es lo que la mueve? Es el consumo. ¿Okay? Cuando hablamos del consumo, hablamos de los consumos personales agregados, del consumo agregado de todos los mexicanos. En el caso de nuestra república, la principal variable de crecimiento económico es el consumo de los particulares, el consumo privado. Pero también las expectativas generan factores positivos. Un ejemplo, parte de lo que vimos este año es que se cayeron las ventas de la industria automotriz y en mucho tuvo que ver porque la moneda provocó el que los automóviles se encarecieran. Entonces, si bien muchos consumidores dejaron de comprar automóvil o no cambiaron su automóvil, otros dijeron, si no lo hago ahorita, que apenas me anda, después la tiendita de la esquina, la tintorería de a la vuelta de la casa, etcétera, 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 son los que están haciendo esta inversión privada. ¿De qué depende que los particulares invirtamos? Del consumo, de que existe deuda. ¿Okay? En función de esto vamos a entrar a los problemas macroeconómicos que afectan a nuestras empresas y de qué forma están afectándonos y qué podemos hacer para quitarnos de encima las consecuencias negativas de todos estos problemas. Los 5 principales macroeconómicos que nos van a afectar son el crecimiento económico y el ciclo económico. Uno, la falta de crecimiento económico y dos, ese comportamiento de crecimiento de la economía en ciclos de expansión, recesión. Segundo, la inflación. Tercero, el desempleo. Cuarto, el déficit del gasto público. Quinto, el déficit en la balanza de cuenta corriente, es decir, la balanza de comercio exterior y los problemas de competitividad del país. ¿Ok? ¿Qué es el crecimiento económico? Es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios en una economía y por tanto su renta, es decir, su riqueza, durante un periodo determinado y se mide con el PIB. La economía, los sujetos de la economía son las personas, ¿ok? Perdón. Cada vez que crecen las personas o nuestros entran a la edad
a la edad de entrar a la fuerza laboral, crece la economía. La economía va a crecer muy sola, pero va a crecer a muy largo plazo. Aquí la función de los que gobiernan es incrementar el ritmo al que crece la economía. ¿Okay? Déjenme hacer una analogía. Imagínense que una economía es como una cobija y el sujeto de la economía, es decir, los actores económicos, la población en general, somos el cuerpo. Cuando tenemos una economía en vías de desarrollo, quiere decir que esa cobija no es lo suficientemente grande para taparnos. ¿Okay? Entonces, por eso hay pobres y ricos, por eso hay carencias, por eso hay una serie de cosas. Bueno, si el problema es que la cobija se está quedando chica porque está creciendo el cuerpo, pues la solución es déjele a la cobija para que te cubra el pie y te cubra la cabeza. ¿Ok? Bien. Entonces, de eso se trata la política económica, de eso se trata esto, de acelerar el ritmo en que va a crecer la economía. Me regreso a la lámina interior. Veamos que el 80% del crecimiento de nuestra economía se da por el consumo y ese consumo depende del empleo y del ingreso. Entonces, si quiero que la economía mexicana crezca, ¿qué hago? Favorezco la generación de empleo para tener más trabajadores que tengan mayor ingreso y este mayor ingreso va a provocar el crecimiento del consumo y por ende de la economía. Yo nací en 1950 y me tocó vivir la época de oro de la economía, el desarrollo estabilizador. Este país llegó a crecer a una tasa del 9% en el 66. Y algo que era impresionante es que nos alcanzaba el dinero, ¿ok? Que con un sueldo de 5,000 pesos podías comprarte un coche, rentar un departamento y casarte. Sí, cometí esa babosada en mi juventud, ¿ok? Y quiero decirles que por un poquito más de un mes de sueldo, había en este país un fabricante de muebles coloniales que se llamaba Lecanos, que me amobló mi departamento por 5,300 pesotes del Águila. A mi mujer le regalé un Volkswagen Sedán que me costó 4 meses de sueldo. Y en el año recibía yo 4 o 5 ofertas de empleo. Veían que no eras tan tarugo y que eras o menos eficiente y te llovían las ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque las empresas estaban contratando, entonces buscaban al menos menso o al que pareciera menos menso para contratarlo. Hoy estás a disgusto en el empleo y sales a buscar empleo y no lo encuentras. ¿Por qué? Porque no está creciendo la economía y la economía sigue creciendo la población. ¿Okay? Lamentablemente, el crecimiento económico no se da de forma continua, no se da de forma lineal, crece a espasmos, crece en un ciclo, expansión, recesión. Y esto tiene que ver con las leyes fundamentales de la oferta y la demanda. ¿Okay? Como la oferta y la demanda no crecen al mismo tiempo, no crecen simultáneamente, esto provoca estos picos y valles, subidas y caídas de la economía. ¿Okay? Idealmente, todo empieza con el consumo. Un empresario decide hacer un negocio porque ve que hay consumidores que están dispuestos a cobrarle. Entonces, primero crece la demanda porque las personas tienen ingreso para comprar. Un empresario decide ofrecerles un producto o servicio. En ese momento crece la oferta. Por eso no se da la simultaneidad. Es muy raro, perdón, que primero crezca la oferta. La oferta no tiene por qué crecer si no hay una demanda. Imagínate montar un negocio, por ejemplo, les voy a poner, imagínense una memela de cajeta. Ya vi que Abel hizo cara de fuchi guacala. Imagínate que a alguna empresaria se le ocurre el sope de cajeta. Dices, no, pues
Oye, ¿y por qué se te ocurrió? Es que no hay y vamos a ser líderes en automático. Pues sí, mano, pero nadie lo va a comprar, no va a haber demanda, tu negocio va a ser fallido. Bueno, ya que la economía crece en estos ciclos de expansión-recesión, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la economía está en su fase de expansión, cuando la economía crece, crece la producción, por lo tanto crece el ingreso real, crece el consumo y crece el empleo. Aquí hay un indicador, se llama adelantado, que es la formación bruta de capital, que mide la inversión en activos que hacen los empresarios. ¿Qué quiere decir esto? Si mi compadre compró un camión para ponerlo a trabajar y hacer fletes, ahí aparece la compra del camión de mi compadre. Pero mi compadre no lo compró para estacionarlo frente a su casa, lo compró para ponerlo a trabajar. Después de comprar el camión, contrata a un chofer. Ese chofer, al ser contratado, empieza a percibir un sueldo, tiene un ingreso, y al tener un ingreso genera una demanda. ¿Okay? Esto es lo que provoca el crecimiento de la producción. Esa gente que se incorpora al mercado laboral provoca el crecimiento del ingreso. Y ese mayor ingreso implica un crecimiento del consumo, lo que a su vez hace que vuelva a crecer el empleo. Mi compadre llega a tener 4 o 5 clientes, ya el pobrecito chofer está trabajando 18 horas al día, entonces ya no puede y tiene que contratar a un segundo chofer y tiene que contratar a macheteros y tiene que hacer una serie de cosas. Bueno, esas cosas tan lindas y tan preciosas pasan en los ciclos de crecimiento expansivo de la economía, pero luego la economía cae en recesión, va a tener que caer en recesión. ¿Por qué? Porque se vuelven a desfasar la oferta y la demanda. ¿Qué pasa en los ciclos de depresión-recesión? Cae la producción, cae el ingreso real, aumenta el desempleo. Al caer el empleo y el ingreso, cae la demanda. ¿Sí? Y estamos en cosa de nunca acabar. ¿Cómo nos ha ido en esta feria? Aquí tienen ustedes, perdón por lo horroroso de la gráfica, pero se trata de hacerles una historia. ¿Cómo en la realidad ha ocurrido esto en la historia de nuestro bello país? Empezamos en 1982, desde don Porfirio Díaz, vemos cómo se ha comportado la economía mexicana. Y vemos que a pesar de la revolución, después de don Porfirio Díaz, la economía mexicana fue estable y venía creciendo. Muy poquito, pero venía creciendo. Empezamos a tener problemas en los años 50. Esto tiene mucho que ver el tema de la Segunda Guerra Mundial y algunos otros factores de política interna en México, hasta que llegamos, en esta época, empieza una maravilla que se llamó el desarrollo estabilizador, que crea esta curva de crecimiento. Esto que les muestro a partir de aquí fue lo que se llamó el desarrollo estabilizador. De México llegó a crecer muy importantemente, les digo, en 66 hasta un 9%, hasta que en los 70 se abandona este modelo económico y empiezan a hacerse improvisaciones del modelo económico y llegamos a lo que se llamó la docena trágica de 1970 a 1982, ¿ok? En que esta economía se hizo un verdadero papalote. Y empezamos con las crisis recurrentes de la economía. Esta es la historia económica de México. Quiero decirles que esto lo van a notar, claro, con menor grado de intensidad en todos los países por el efecto de estos ciclos expansión-recesión. En el caso nuestro ha sido más grave por nuestra condición de país en vías de desarrollo y realmente porque ha habido verdaderas regadas de tepache o metidas de pata, como le quieran ustedes llamar. Este curso, las habilidades y demás que aprendan ustedes respecto al manejo de crisis,
cosa que hicimos los que vivimos, los viejitos, somos una generación resiliente. ¿Por qué? Porque nos la pasamos en crisis económica. Tuvimos que aprender a vivir con bajo crecimiento económico, altas inflaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, aprendan ustedes, lo va a preparar no solo para salir de esta crisis, sino para enfrentar esos ciclos recesivos que lamentablemente tendrá la economía mexicana en el futuro, por ese crecimiento desfasado, ese crecimiento no simultáneo de la oferta y la demanda. Segundo de los problemas económicos que enfrentamos es la inflación. ¿Qué es esto? Pues el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios producidos y vendidos por la economía en un país. El efecto que tiene la inflación en nuestros negocios es que nos reduce la demanda porque reduce el poder adquisitivo. Por ese fenómeno de crecimiento no simultáneo de la oferta y la demanda, siempre tenemos una inflación, se llama inflación friccional. Aquí, ¿qué se hace? Se adoptan medidas para evitar que se salga de control. Esa es la misión del Banco de México. ¿Para qué se le dio autonomía al Banco de México? Para que precisamente evitara, con medidas de política monetaria y política financiera, que se descontrolara la inflación, que siempre va a existir por ese crecimiento no simultáneo, desfasado, de la oferta y la demanda. ¿Ok? Hoy, ¿qué tenemos? Aparte de la inflación friccional que provocan ese comportamiento económico, tenemos la devaluación de la moneda. Les decía, en el caso de los automóviles se encarecieron. ¿Por qué? Porque tienen partes de importación. Hay un componente de importación. Todo producto que tenga partes, insumos o materiales de importación, al ocurrir la devaluación de la moneda, se encarece. La tasa de inflación, ¿qué es esta? Es la tasa de variación del nivel general de precios. Ojo, una menor tasa de inflación no significa que los precios van a disminuir, sino que el aumento de los precios será menor o será más lento, pero no hay reducción de precios. Cuando hay reducción de precios se llama de deflación y eso es peor que la inflación, porque implica que es tan grave la crisis económica que la gente tiene que salir a rematar el producto para poderlo vender. Esta semana tuvimos la noticia de que estamos teniendo que pagar por el petróleo para que se lo lleve. Pues, y fue un menos $2 el precio de venta del petróleo. Imagínense qué barbaridad. Ok, eso es deflación. Ok. ¿Cómo funcionan los precios? Los precios lo que hacen es equilibrar la oferta y la demanda agregada. ¿Qué es esto de la oferta agregada? La suma de todas las ofertas que tenemos, de todo lo que ofrecemos los empresarios o los inversionistas, que es la demanda agregada, la suma de todas las demandas. Entonces, yo consumidor, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por un producto o puedo pagar o me alcanza a pagar? Y tu productor, ¿a qué precio estás dispuesto a venderme el producto? Finalmente tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no yo no consumo y tú no produces. Ese acuerdo genera un equilibrio, un resultado de equilibrio, que es el que va formando los precios. Cuando alteramos la oferta o la demanda, vamos a alterar ese equilibrio. Cuando la demanda es muy alta y la oferta se mantiene o se reduce, los precios suben. No sé si han intentado ustedes comprar una mascarilla de esas para el COVID-95, ¿ok? Y han visto los precios. O todavía más brutal, cómo se ha encarecido el famoso gel antibacterial. Bueno, ¿qué provocó eso? Pues el exceso de demanda con relación a la oferta. Cada vez que se mueven la oferta o la demanda, ¿okay?
lo que se va a promover es un cambio en estructura de precios. Esto lo tenemos que entender para ponernos a adecuar. Les adelanto, si hoy sé que mi cliente, mi consumidor, está desempleado o tuvo un impacto de carestía o está confinado y no puede trabajar o lo que tú quieras y mandes, va a sufrir su ingreso, ¿sí? A lo mejor no le alcanza para pagarme o para comprarme. Entonces lo que puedo hacer es ofrecer productos y servicios diferentes de menor precio que sean atractivos y que pueda pagar mi consumidor. Les explico. Cerca de aquí hay una fonda en la que van a comer los muchachos de alguno de nuestros negocios, ¿ok? Esa fondita estaba cobrando 65 pesos por la famosa comida corrida, muy sabrosa. Les digo porque esta es una prestación que tienen, nosotros pagamos la comida, y el señor que dirige este negocio, pues vio que su clientela ya no podía pagar eso, entonces hizo un menú más barato de 45 pesos. ¿Okay? Claro, es diferente, ya no tiene tanta carnita, ya es mucha verdura y demás. Yo creo que es hasta más sano, ¿no? Sí, pero hizo una versión más barata del producto para mantener a la clientela. ¿Por qué? Porque la gente está padeciendo por la parte de ingreso. ¿Okay? ¿Qué es el desempleo? La falta de empleo y por lo tanto de los ingresos de la población, es decir, de los consumidores en edad de trabajar. Reduce la renta, reduce la riqueza, reduce el ingreso y afecta las posibilidades de consumo o demanda agregada. Hay tres tipos de desempleo. Este desempleo friccional que les comentaba, ¿ok? Que tiene que ver con estos crecimientos de la oferta y la demanda. ¿Por qué no encuentro empleo? Porque como no está creciendo la economía, pues no hay por qué contratar más trabajadores. Hay un desempleo cíclico. Piensen ustedes en los hoteles, en las épocas, hoteles de playa, en las épocas de no turismo. Piensen ustedes en las vacaciones, ¿ok? Piensen ustedes en el ciclo escolar. ¿Para qué contrato maestros en el periodo vacacional? O sea, el propio ciclo, la propia estacionalidad de los negocios crea empleo o destruye empleo. Y hay un desempleo estructural. ¿Qué quiere decir? El tamaño de la economía con relación a la población que está en edad de trabajar. De los 130 y tantos millones de mexicanos que somos, los que están en edad de trabajar, es decir, la población económicamente activa, es de 56 millones, ¿ok? Pero la economía, la cobija, no alcanza para cubrir a todos estos, ¿ok? Entonces traemos por el tamaño de la economía 1,5 millones de mexicanos que no encuentran trabajo porque no se ha tejido la cobija para que ellos encuentren ese trabajo. ¿Qué es el déficit público? El déficit público es el déficit fiscal en el que incurre el Estado durante un periodo normal del año. O sea, como en cualquier casa, cuando gastas más de lo que ingresas, vas a tener un déficit y vas a tener deudas. Entonces, como no alcanza la recaudación, lo que tiene que hacer es incurrir en deudas, lo cual hay que pagar intereses, a esto se le llama servicio de la deuda, lo que te pega en el déficit público, porque además de que no es suficiente, pues ya te casaste con el pago de intereses de ese servicio de la deuda. Si el resultado es negativo, hay déficit público, y si es positivo, hay superávit público. ¿Por qué me interesa el tema del déficit público? Porque el gobierno compite con nosotros por el crédito, ¿okay? Cuando el gobierno tiene déficit público, reduce la oferta de crédito porque se va a los bancos para pedir para gastar en sus programas. Aumenta la tasa de interés porque aumenta la demanda de crédito. Reduce el ahorro nacional y por lo tanto al reducir el ahorro y el aumentar la tasa de interés, reduce la inversión. En cambio, cuando el sector público, el gobierno, tiene una reducción en el déficit,
o logra un superávit, aumenta la oferta de crédito porque no compite con nosotros en el sistema financiero, reduce la tasa de interés de equilibrio, aumenta el ahorro nacional y aumenta la inversión. Esta semana, Banco de México redujo de 6.25 a 6 la tasa bancaria de equilibrio. Banco de México lo que está haciendo con esto es reducir la tasa de interés para provocar aumento de ahorro e inversión, como una famosa medida contracíclica, como una de las formas de política monetaria que puede usar el Banco de México para combatir esta crisis que nos está quejando. El tipo de cambio, la paridad, afecta a la oferta monetaria, es claro. Si tengo que pagar ahora 23, 24 pesos por dólar, pues voy a ocupar muchos más pesos para pagar cada dólar que debo. Afectar la tasa de interés, la va a aumentar. Otra de las cosas que ocurre es que para evitar la salida de capitales, se aumenta la tasa de interés en las inversiones de portafolio. Va a afectar el ahorro, ¿ok? Si se encarecen las cosas y ya de por sí no me alcanzaba, pues ahora menos me va a alcanzar. Entonces, posibilidad de ahorro. Esto a su vez acaba afectando la inversión, afecta el ingreso, afecta el nivel de producción y afecta el empleo. Como ven, esto se cumple la premisa que les decía hace un momento al inicio de la charla. La economía es como una tela que tiene hilo en pie y trama, y lo que te va a ocurrir es que le jalas a un hilito y desmadejas la tela, ¿ok? Esto es lo que hace tan complicado entender este panorama y poder reaccionar. No los quiero regresar a la escuela o mandarlos a que hagan la licenciatura en economía, pero sí hay temas elementales que se deben conocer, decía mi abuelita, la O por lo redondo, porque son conocimientos duros que debes de tener para poder administrar una empresa, ya sea que te vayas a lanzar como emprendedor o, que aspires a algún puesto de carácter directivo en la organización en la que estás hoy. Conocimientos y habilidades básicas que debemos tener para tener éxito y enfrentar estas situaciones con éxito. Primero, tenemos que entender que todo negocio, toda empresa, está sujeta a un ciclo productivo. ¿Qué es lo que da origen a este ciclo productivo? La demanda, esto que hemos venido llamando la demanda agregada. Un negocio existe cuando hay una demanda por el producto y servicio que tiene ese negocio en el mercado. De esta demanda dependen las ventas. De estas ventas o de este potencial de ventas dependen los activos fijos, y de esto depende la formación de capital en la empresa. Es decir, cada vez que tengo un crecimiento en las ventas de mi negocio, crece lo que se llama el capital de trabajo, el capital de trabajo. ¿Qué es esto de capital de trabajo? Es la diferencia del activo circulante, es decir, todas las cuentas que tienes de efectivo o fácil conversión a efectivo, caja, bancos, proveedores, documentos por cobrar, ¿ok? Contra, le restas los pasivos a corto plazo, impuestos, proveedores, etcétera, que son el pasivo circulante. La resta, la diferencia, se le llama capital de trabajo. Este es el capital que estás ocupando para operar el negocio. También se le conoce como capital en giro. Este capital de trabajo te da capacidad de inversión. Esta capacidad de inversión se puede complementar con fuentes externas. Puedes ir al banco y adquirir un crédito. El banco, por normatividad, te va a prestar un peso por cada peso de capital que tengas, ¿ok? Entonces, puedes aumentar tu posibilidad de crecimiento con esto que se denomina apalancamiento financiero. Es decir, mezclar tu capital ampliado con el capital que te va a prestar el banco. ¿Para qué? Para invertir en la expansión de tu negocio. El otro factor externo es el aumento de capital de los actuales socios o de los nuevos socios.
¿Por qué se considera externo? Porque hay una regla contable, el famoso criterio de identidad, que dice que es muy diferente la persona física de la persona moral. Aunque yo sea dueño del negocio, ¿ok? El negocio me debe a mí el dinero, a mi persona física, ¿ok? Este requisito de identidad hace que separemos lo que somos las personas de lo que es nuestro negocio, la diferencia entre persona moral y persona física. Entonces podemos decretar entre los socios del negocio, los socios actuales del negocio, un aumento de capital y aumentar la capacidad de inversión, o podemos irnos a bolsa, ¿ok? Y atraer nuevos accionistas y aumentar las posibilidades de inversión de nuestra empresa. La capacidad de inversión se debe destinar al crecimiento del activo. ¿Para qué invierto? Para hacer más grande la fábrica, el taller, el restaurante o lo que tú quieras, para poder vender más, ¿ok? Una de las reglas es que la deuda a largo plazo se ocupa para activos duraderos, ¿ok? Entonces solo tiene sentido aplicar esa capacidad de inversión para que tú puedas crecer los activos y poder vender más. Este es el secreto de cualquier negocio, que como ven conceptualmente es muy sencillo, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que conocer un poco mercadotecnia, un poco de finanzas, un poco del sistema financiero nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Que tampoco es para volverse loco, y afortunadamente con los cursos actuales de capacitación y estas benditas tecnologías están al acceso. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Ahora, en esta crisis y en los futuros ciclos recesivos que tenga nuestra economía. El primero es: no te preocupes, ocúpate. Lamentablemente muchos nos estresamos, nos agobiamos, nos deprimimos, nos enojamos. Eso no va a resolver el problema. Primero, asume y entiende el problema para tomar las decisiones correctas. Tienes que tener la cabeza fría, ¿ok? Y utilizar el conocimiento. Si no lo sabes, pregunta, capacítate, porque no va a ser la única vez que tu negocio, tu empresa o la empresa en la que laboras va a tener problemas por este tema de los ciclos económicos que les comentaba. Uno, identifica las afectaciones al negocio. Hoy, ¿cuáles son las afectaciones típicas que tenemos? Se nos cayeron la venta porque estamos cerrados. Dos, se están encareciendo las cosas que vienen de importación o que tienen insumos importados. Tres, tengo una alta incertidumbre porque todavía no sabemos cuándo vamos a salir de esto y no hay un programa de apoyo que me ayude, ¿ok? Y ya viene el pago de impuestos y viene el pago de seguros sociales y viene una bola de cosas y yo estoy sin ventas. Entonces, ten muy claro cuáles son los puntos que te van a pegar y de qué forma van a pegar y cómo le puedes hacer frente. Revisa el plan y las estrategias de negocio y ajustalas. Rápidamente lo que hemos visto es que muchos negocios, mi amigo el del restaurantito y demás, ya no puede recibir al público. ¿Qué está haciendo? Nos está entregando la comida a domicilio, ¿ok? Nos manda la comida al taller, ¿ok? La gente se está adaptando. ¿Cómo te puedes adaptar? No puedo abrir la tienda, pero sí puedo vender por internet. Y hoy tenemos aplicaciones que te entregan iBoy y los Uber y toda esta bola de cosas que hoy tenemos. Puedo vender por comercio electrónico. Puedo abrir una tiendita en internet, de hecho las hay, eBay, Mercado Libre, Amazon y una bola de cosas. Y a pesar de que mi negocio esté cerrado, yo puedo seguir teniendo ventas, ¿ok?
Entonces, cabeza fría, identifica las afectaciones y busca las soluciones a estas afectaciones. Okay. Oye, es que le debo al proveedor y ya no me va a surtir. Espérate, el proveedor está igual que afectado que tú. El proveedor está ahorita en una disposición de negociar contigo. ¿Por qué? Porque cuando se salga de esto, lo peor que le puede ocurrir es que él no tenga clientes porque sus clientes quebraron. Entonces, si el tema es que te dé tiempo, te dé aire, ¿okay? Se puede negociar. ¿Okay? O sea, hay fórmulas alternativas, pero hay que buscarlas en el caso de cada negocio. Revisa tu plan, revisa tus estrategias de negocio y ajustalas. O versiones de más bajo precio, o la venta virtual, o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Por ejemplo, tengo una sobrina que está haciendo algo muy inteligente. Ella tenía un negocio de banquetes, organizaban banquetes y demás. Evidentemente, pues, ¿quién va a hacer un banquete ahorita? Todo el mundo está encerrado, ¿no? Entonces, lo que hizo fue aprovechar su capacidad de cocina y sus menús y toda la de cosas y hace la venta de alimentos a domicilio. ¿Okay? Para, por ejemplo, yo no cocino ni en defensa propia. ¿Okay? Entonces le pido el menú de la semana. ¿Qué hizo? Pues de sus cuates de WhatsApp creó un grupo, nos manda el menú de la semana y nos manda la comida en Uber Eats y demás, ¿no? Entonces, como rico, bueno, bonito y barato. Y aparte me chiquea mucho la sobrina porque me manda mi pastelito de postre. ¿Okay? Revisa tu posición financiera, cómo andan las finanzas de tu negocio, qué es lo que puedes hacer, qué te deben que tienes que cobrar. ¿Ok? También tienes que entender que tu deudor, tu cliente te debe, pues no por mala onda, sino porque también está padeciendo la crisis. Entonces, a lo mejor con un descuento por pronto pago, lo liberas, también tú no puedes matar a tu cliente porque vas a salir de la crisis, ¿ok? Entonces, pero sí hay, con buena voluntad y con oficio, se puede lograr una negociación interesante que divida los riesgos, que divida el efecto de la crisis entre dos, y entre más pesa menos el muerto, ¿no? Planea sobre escenarios negativos. Ok, esto es básico. Cuando hacemos finanzas, cuando hacemos planeación financiera en las empresas grandes, se hace sobre la base de 3 escenarios. Tú supones que vas a comprar una máquina y que vas a vender tanto, sí, bueno, pero son suposiciones. Entonces lo que hace es escenario que te va a ir muy bien y que vas a vender mucho y que vas a vender muy caro, otro que vas a vender más o menos y que vas a vender a precio medio, y uno que te va a ir mal y que vas a vender poco y vas a vender barato. En el caso de planes financieros, se tiene que hacer sobre un escenario negativo. Lo que no puedes hacer es cuentas alegres, porque eso te va a llevar a una tragedia, te va a llevar a un quebranto. Esto es una metodología, se hace un análisis sobre el escenario más negativo, porque si a pesar de que el escenario es negativo, tu plan resulta, si no pasa lo malo, si ese escenario no es tan malo como tú lo pensaste, va a aumentar tu utilidad. Pero como planeaste de antemano sobre un escenario negativo, no vas a sufrir un quebranto. Entonces, regla de los negocios, cuando hablamos de la lana de los negocios, jamás hagas cuentas alegres. Y después tenemos una gran herramienta para hacer todo esto. Es una metodología muy vieja, muy añeja, y por lo tanto está muy, muy probada. Esto data de la década de los 70, que es el análisis FODA. Al rato les platico un poco más de esto. FODA quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Por qué se las propongo? Porque es una técnica que ya se ha probado, ¿ok? Y es muy sencilla. De hecho, ¿de qué depende? De que seas muy honesto contigo intelectualmente sobre las fortalezas y las debilidades
de tu negocio, de tu empresa. Segundo, protege tu flujo de caja. Ahorita es vital la liquidez, es decir, que el negocio pueda moverse. Tienes que mantener la estabilidad del negocio. Aquí empiezan a salir los problemas que debieron de haberse corregido en el pasado. Tienes que sincronizar los flujos de ingresos con egresos, ¿ok? Si tus ventas son a crédito, ¿ok? Tienes que negociar el mismo periodo de crédito con tus proveedores o algo intermedio, si no te vas a descapitalizar o vas a tener que estar recurriendo a crédito. Este desfasamiento de los plazos de pago y los plazos de cobranza es lo que problema mucho a las empresas. Muchas veces esto es más grave que la falta de ventas. Entonces sí hay que analizarlo con cuidado y meterse a negociar. Desastre de inventarios sin rotación y activos improductivos. Cuando analizamos los inventarios de las empresas, okay, vemos que tienen un montón de producto que no se vende y no tienen el producto que está demandado. Algo que hemos estado haciendo en los últimos días es ayudar aquí a mis vecinos, primero tratando de, con ideas como estas de los grupos de chat y demás, no se deshagan de las ventas. Y estuvimos viendo los casos de las tienditas de la zona, ¿ok? Y curiosamente vimos por ahí cierta marca de pan que no puedo decir, que está promoviendo productos, una serie de panes saludables en internet. Curiosamente, no se los surte a las tienditas. Entonces es desesperante porque la gente ve el comercial de televisión del pan no sé qué cosa, que es muy rico y que no tiene azúcar, va y lo pide a la tiendita y la tiendita no lo tiene. En cambio, tiene el otro pan que la gente ya no usa porque anda buscando los que se están promoviendo como panes más saludables. ¿Qué pasa con ese pan, con ese inventario que no se vende? Primero, pues tiene capital inmovilizado, está ocupando espacio en anaquel y está generando un costo, ¿ok? Entonces tenemos que analizar lo que tenemos ahí embodegado. Luego muchas bodegas parecen patios de ferrocarril, puro vagón y durmiente, ¿ok? Y ahí tenemos inmovilizado muchísimo capital por compras mal hechas, inventario que no tiene rotación. Luego lo que nos pasa a muchos, el año pasado compramos por ahí alguna maquinita nueva, digital, no sé qué. Yo propuse, vamos a vender la máquina antigua, que no tenía control numérico y no hacía una bola de cosas. Y me dice el de producción, no, patrón, porque cuando tenga yo el mantenimiento de la nueva, pues esta la puedo ocupar. Bueno, pues ándale, te dejo la máquina vieja y ya está. Pues no la hemos vuelto a usar porque la máquina nueva tiene una mejor tecnología y espacia los plazos de mantenimiento y prácticamente no se para con los mantenimientos preventivos. Entonces tenemos por ahí una máquina que bien pudimos haber vendido y haber recuperado una lanita que está ocupando espacio y se está llenando de polvo. Y eso nos pasa a todos. Entonces, mucho cuidado. Desastre de los inventarios sin rotación. Esto te va a obligar a que analices lo que verdaderamente se está vendiendo y te está dejando dinero y la mercancía que no se vende y que ya no tienes por qué volver a comprar. Y toda la bola de bienes, equipo, mobiliario y demás que tienes por ahí que ya no se ocupa, ¿ok? Que alguien vale algo. Digo, hasta si me dices que tienes escritorios viejos, sillones viejos, todos echados a perder, bueno, hasta el ropavejero se vale, ¿no? Como si fueran colchones viejos. Mejora tu cobranza, ¿sí? Y no se trata de que le mandes a los gángsters a que los golpeen. Manda estos de cuentas, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ponte a trabajar en tu cobranza, en buena onda. Mejora el tiempo de respuesta del ciclo cash to cash o del ciclo efectivo-efectivo, ¿ok? Esta es otra de las cosas que en la práctica encontramos.
Estamos mal desde que pagamos el primer peso al proveedor por su materia prima hasta el tiempo de cobranzas. Tenemos plazos muy grandes en la entrega de la materia prima, los ciclos de producción, el ciclo de crédito, más los benditos días que se toma nuestra clientela para revisar las facturas, ¿no? Que amplían el plazo de cobro. Entonces, esto sí implica un análisis, siéntate a revisar este ciclo efectivo, cash to cash, cash, y mejóralo. Renegocia los plazos de pago, que aquí tú tienes una posición negociador. Si tú como cliente desapareces, pues el otro no va a tener a quien venderle. Entonces, ahorita esta crisis da la oportunidad de mejorar las negociaciones. Y también tú sé comprensivo y también acepta o está dispuesto a renegociar con tu clientela. Por sobre todo, reduce tus deudas, que no te coman las deudas. Algo que ocurrió en el último año, que era previsible, muchos de los contratos de crédito que están por ahí firmados, están firmados a tasa variable. ¿Okay? No leemos los contratos, no leemos la tasa chiquita. Entonces, si aumentan los intereses, como deberán aumentar, por efecto de las restricciones de crédito, por efecto del déficit gubernamental, ¿ok? Se te va a encarecer el crédito, lo cual te va a acabar de emproblemar. Entonces, reduce tus deudas. Parte de la negociación que se hace generalmente es pedir que cambie la tabla de amortización. Es decir, lo que hace un contrato normal de crédito es, primero lo que hacen es cobrarte los intereses y después aplican amortización a capital. Una de las formas de reducir el monto de crédito, ¿ok? Es que te volteen la tabla de amortización, que primero te reduzcan el monto de crédito, los famosos saldos insolutos, ¿ok? Para que vayas aportando más al pago de capital y menos al pago de intereses, ¿ok? Al banco lo que le interesa es mantenerte como cliente. El banco, el banco gana porque tú estás contratando tu crédito con ellos. El banco pierde cuando tú no pagas el crédito o te tiene que meter un abogado para cobrarte. ¿Okay? Entonces, háganlo. Esta fórmula que les decía de primero mayor pago a capital se llama fórmula del interés canadiense. O sea, ya lo ha ocupado la banca mexicana. Esto se los digo con conocimiento de causa, porque ahí en casi, no, ya no era juventud, pero hace algunos años, fui subdirector del Banco de Cédulas Hipotecarias y eso hacíamos para mantener a la clientela, para ayudar a la clientela en los tiempos de crisis. Ese era el tipo de negociaciones que hacíamos con ellos. ¿Okay? Tercero, revisa tu estrategia de mercadotecnia. Me regreso a la lámina que vimos del ciclo productivo de las empresas. Todo comienza con la existencia de una demanda y la habilidad de esa empresa de aprovechar esa demanda generando ventas. Entonces, la mercadotecnia, que no las ventas, es decir, el estudiar por qué vendes, es lo que te lleva a una mejor posición de mercado y te va a dar una habilidad importantísima para que tengas éxito en este y en cualquier negocio. Y no se necesita que hagas la carrera de mercadólogo o te eches 3 maestrías, ¿no? Hay cosas que se pueden aprender fácilmente. Con cursos como, ahora sí me voy a echar el comercial si me lo permiten, como nuestro curso de mercadotecnia para no mercadólogos. Primero, la recesión, las malas épocas, no afectan a todo el mercado por igual. ¿Por qué? Porque el mercado es un conjunto de personas o empresas de diferente tamaño y características. O dicho en términos correctos, todo mercado se integra por varios segmentos. ¿Okay? Una de las cosas curiosas es que cuando analizas cada mercado, 20% de los segmentos de cada mercado, ¿okay? Representan el 80% de las ventas y las utilidades en ese mercado. Entonces aquí lo que tienes que atinar es buscar los mejores clientes
para las condiciones particulares de tu empresa. ¿Cuál es el cliente ideal para ti? Voy a hacer un ejercicio, ¿ok? Comentarles un tema. Me imagino que todos ustedes han oído hablar de los automóviles Ferrari, los deportivos de alta gama, de super lujo. El dueño de estos automóviles, el señor Enzo Ferrari, que era un hombre muy educado, decidió, desde que empezó a fabricar, él no iba a fabricar más de 1,250 automóviles. Primero, porque no tenía más lana, y segundo, porque él entiende un principio económico. Lo que es escaso y raro, es decir, de lo que hay poco, tiende a valer mucho. Pasan los años, este señor muere, se hace cargo, esta empresa Ferrari la compra la Fiat, ¿ok? Y Ferrari hoy te vende 1,250, 1,500 carros de lujo, y la propia Fiat tiene inversiones, está asociada con la Chrysler. Entonces, curiosamente, Fiat, ok, el área de Chrysler vende 9 millones de automóviles y las utilidades que genera son las mismas que tiene Ferrari. Es decir, Ferrari vendiendo solo 1,250 unidades genera las utilidades de otra empresa, genera con 9 millones de unidades. Pero imagínate el tamaño de plantas, la cantidad de trabajadores, la bola de proveedores y el capital que se necesita para fabricar 9 millones de automóviles contra los 1,250 que fabrica Ferrari. Okay. Esto ocurre en todos los mercados. Todos los mercados ofrecen dos potenciales. Uno, o desplazar volumen de mercancía, ¿ok? Hacer ventas millonarias de un montón de productos, que esto se vale cuando eres una empresa grande que tiene capacidades de distribución. Si no eres una empresa grande con un capital tremendo, ¿dónde va a estar el negocio? Que seas tipo Ferrari, que con poco capital de trabajo, con pocas unidades producidas y comercializadas, tengas utilidades muy altas, es decir, vendes poco pero a precios muy altos. Esto se logra con estrategias de diferenciación, de creación de la marca o branding, de una bola de cosas, que creo que para las empresas pequeñas mexicanas que no tienen el gran capital, que no tienen el gran tamaño, es una fórmula ideal de crecer, ¿ok? Entonces, ojo, sí hay, a pesar de que se caiga el mercado, oportunidad de hacer negocio en el mercado. Dentro de este ejercicio que les comentaba, llegamos con mi amigo, el que tiene la tintorería, que es el que me hace favor de ocuparse de mi ropa, ¿ok? Porque decirles que soy soltero, feliz, gracias a Dios, ¿ok? Entonces, pues tengo que ir a la tintorería y tengo que comprar la comida porque no me chequean ni me atienden, ¿no? Entonces, como soltero feliz, mi cuate de la tintorería estaba hace un poquito más de, ya casi 2 meses, muy agobiado de que no le alcanzaba para pagar la renta, que no sé qué, que no sé cuánto. Nos sentamos a analizar su facturación y lo que descubrimos es que la mayoría de su clientela era de 8 cuadras a la redonda. Hay un sistema de INEGI que se llama 100 como el número, ¿ok? En donde tú tienes los mapas de las ciudades, de los municipios, y te pone qué negocios hay. Por ejemplo, sacamos el mapa de la Miguel Hidalgo y vimos cuántas tintorerías había. La delegación Miguel Hidalgo hay colonias muy ricas y hay colonias muy pobres. Vimos que había cerca de donde estaba ubicado mi cuate y descubrimos que a 12 cuadras de distancia de la tintorería de mi amigo, ¿ok?, está la zona de Polanco, con una clientela de altísimo ingreso. Yo dije, pues es muy fácil, manito.
hacemos un volanteo, porque tampoco hay lana para anuncios en televisión. Entonces, hicimos unos volantes, los imprimimos, se hizo un volanteo bien hecho, es decir, supervisado para que no avienten los volantes o te entreguen de a 10 por cabeza, ¿ok? Se hizo en las zonas que nos interesaba, en los edificios de vivienda, no en las calles que tienen edificios de negocios, ¿ok? Y aumentó la clientela de este amigo. Pero como es clientela que tiene un mayor nivel de ingreso, en lugar de mandarle la faldita o el traje o el saco, le mandan varias piezas. Entonces lo que sí se tuvo que hacer fue contratar un motociclista, invertir en ponerle un arco al motociclista, la monserga de comprar unos portatrajes de fibra porque se prohibieron el uso de las bolsas, y vende por internet, ahora por grupos de WhatsApp, y hace entrega a domicilio. La tintorería está cerrada, no atiende al público. Afortunadamente, como la maquinaria es automática, con 3 personas jala el changarro, ¿okay? Entonces sigue funcionando, sigue vendiendo por internet, y curiosamente ahora se acercó a una clientela que no tenía antes, que tiene mayor poder adquisitivo y que le manda más ropa. Entonces, no solo va a salir de la crisis, sino que cuando se recupere la venta de su clientela de menor ingreso, sus ventas totales van a crecer. ¿Okay? Segundo, retén a tu cliente actual. ¿Okay? Mejora tu producto y servicio. Cuida a tu cliente. Oye, que le está pasando mal porque se le cayó la lana. De todas maneras, tú apapáchalos. ¿Okay? Esa base de clientes te va a ayudar en la recuperación. No puedes perder mercado. Apapacha a tu cliente actual. Tercero, desarrolla productos y servicios de menor plazo para retener a clientes que han visto reducido su ingreso. El tema, si hay reducción de ingreso, también en la medida de lo posible da crédito. Por ejemplo, algo que yo pensé que era de la época de mi abuela y que veo todavía, en alguna de las tienditas que les decía hemos estado auxiliando, todavía la señora, como es gente que tiene 40, 45 años viviendo en esa colonia, todavía llega la gente y, señora, me llevo la pasta, me llevo la leche, me llevo no sé qué, y me la apunta, ¿no? Y le dan crédito en la semana porque saben que el marido cobra en la semana. ¿Okay? Es decir, algunos de estos negocios, por el bajo ingreso de sus proveedores, siguen dando crédito. Algo que yo no daba crédito. Por ejemplo, llega una señora a comprar la sopa para la pasta, la de letritas, y como no tiene para pagar el paquete, pide 2 pesos de sopa y le hacen un cucurucho de papel. Bueno, es válido. La señora acaba vendiendo. Es un poquito la trampa esta de los cigarros que te venden en las esquinas, ¿sí? Creo que ya te cuesta 5 o 6 pesos cada cigarro en la esquina. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tienen para comprar la cajetilla. Sobre los nuevos clientes o las posibilidades de aumentar tus ventas en esta época de contracción, buscando a la clientela de mayor ingreso. 4. Mejora tu prospección de nuevos clientes. Determina tu cliente ideal, el público objetivo. Es decir, esto que en inglés se llama el target. Si no sabes quién es tu cliente, mira tus clientes actuales. El grueso, por ser el grupo mayoritario en la población, son los famosos millennials, es decir, gente nacida en los 80, que está por los 40 años el día de hoy, que está en lo que se denomina la fase más productiva de su ciclo de vida. ¿Quién de tus clientes genera altos ingresos con márgenes de beneficio? ¿Qué problemas les ayudas a resolver? ¿Por qué hacen negocio contigo? Si esto no lo sabes o no lo habías pensado,
Pregúntales. En un mercado en declinación es fundamental concentrar los esfuerzos. La dispersión no aumenta los costos y reduce la efectividad. Estas promociones genéricas de tiro de escopeta, lo único que hacen es desperdiciar recursos. Esto es como cazador con mira telescópica. Tienes que buscar a tus clientes ideales y concéntrate en lograr a 4, 5, 10, 15, no más de 25 de esos clientes ideales de acuerdo a lo que es tu negocio y tus expectativas. Seguimos con la estrategia 4. Enfócate exactamente en la propuesta de valor. ¿Qué ofreces? ¿Por qué te deben comprar a ti? Concéntrate en mostrar a tu cliente potencial exactamente cómo le va a beneficiar el uso de tus productos o servicios. Si dices que tu producto le va a ahorrar dinero, le va a reducir costos, dígales exactamente cuánto. Haz ejercicios, demuéstralo con pluma y papel. Si lo que vende mejorará la producción o reducirá los costos, enséñale cuánto y cómo. Exactamente. Los responsables de la toma de decisiones, hoy los gerentes de compra, no dejan de hacer compras. Sin embargo, esperan más valor. Tienes que aumentar tu oferta de valor. Tienes que sentarte a pensar en esto, ¿ok? Y hacer más valioso tu producto o servicio a la luz del cliente. Quinto, hazte más visible. Ahora es el momento de aumentar tu promoción de ventas en actividades de red. ¿Por qué red? Porque si estamos padeciendo falta de ingresos, no te voy a decir que te anuncies en la televisión, no hay el dinero para hacerlo, pero tenemos las benditas redes sociales a costos verdaderamente marginales. Asegúrate de conectarte en red a los grupos y eventos adecuados. Te decía, los pequeños negocios que ni siquiera entienden las tecnologías estas de Google Ads y demás, están saliendo con grupos de WhatsApp. Todo el mundo tiene varios grupos de WhatsApp y chismorrean el WhatsApp. Ok, la tintorería lo hace con su clientela, está participando de las bondades de las redes sociales a través de WhatsApp y está vendiendo a través de sus grupos de WhatsApp. Igual el changarro de mi sobrina lo está haciendo. Es posible que tus clientes no tengan el dinero para tomar la decisión en este momento, pero cuando aumenta tu visibilidad puede darles la razón para comprarte frente a un competidor. En el momento que tengan y puedan comprar, del primero que se van a acordar es de ti. Sexto, todavía en la estrategia mercadotecnia, mejora tus habilidades de venta. Las habilidades que actualmente posees te llevaron a donde estás, pero no te van a llevar más lejos. Tienes que aprender más de mercadotecnia y ventas. Tienes que ser mejor. En tiempos de incertidumbre económica es esencial perfeccionar tus habilidades de análisis y aprender a hacer preguntas difíciles, como cómo ha cambiado el proceso de compra. Hoy tenemos esta cosa de las entregas a domicilio, el corner shop, que es una maravilla, toda la bola de aplicaciones que nos hacen la vida más barata. Señores, son canales efectivos de comercialización. ¿A qué nuevos desafíos se enfrentan? ¿Qué necesidades deben tener tus clientes ahora y qué necesidades van a tener más adelante? Okay. El famoso, pues con esto dejamos esto, entro al tema FODA rápidamente, que analizo las fortalezas y debilidades internas de la empresa. Esto se hace siendo muy honesto y muy crítico con lo que actualmente hace tu empresa. Oportunidades y amenazas son externas, vienen del entorno, ¿ok? Y toda estrategia que vayas tú a hacer en lo futuro tiene que enfocarse primero a estrategias que maximicen tus fortalezas para aprovechar las oportunidades, como esto de la búsqueda de mayor clientela, de clientela con mayor rentabilidad. Ustedes han oído hablar seguramente del Customer Relationship Management o administración de las cuentas de cliente. Esto lo sacas de tu facturación actual.
Lo que tú tienes facturado se llama ventas brutas, es decir, lo que facturaste. Pero lamentablemente hay descuentos, devoluciones y bonificaciones. Y otra cosa es lo que entró efectivamente a caja y bancos. Esa diferencia entre lo facturado y lo que ingresó a bancos, la diferencia entre ventas brutas y ventas netas es lo que tienes que evaluar. Los clientes que te arrojen las mayores ventas netas son a los clientes a los que les debes de dar prioridad. En segundo lugar, ocupa estrategias que reduzcan tus debilidades para maximizar el aprovechamiento de las oportunidades. En tercer lugar, las estrategias que utilicen tus fortalezas para minimizar tus amenazas, las amenazas que presenta, por ejemplo, la pandemia o el bajo crecimiento económico. Y en cuarto lugar, las estrategias para minimizar tus debilidades y evitar las amenazas. ¿Okay? Y aquí entramos a un ejercicio. Yo creo firmemente en hacerle mercadotecnia a la mercadotecnia. Si yo me pongo en mi papel de consultor y te digo que tienes que hacer un estudio de mercado y vamos a calcular el mercado potencial y te va a costar 2 millones de pesos, te voy a asustar, ¿ok? Entonces, hagámosle mercadotecnia a la mercadotecnia y apliquémosla a los negocios chiquitos para demostrar que funciona. Ok, en la medida en que tú sepas más, para mí serás mejor cliente porque vas a ser más sofisticado y me vas a demandar mejor y mayor consultoría. La demanda, ¿por qué compramos? ¿Por qué demandamos productos? Porque los humanos tenemos deseos y necesidades. Necesidades en un sentido psicológico. Algunas de estas necesidades no estamos ni conscientes de estas, como la de pertenencia, la de seguridad, autorrealización y demás, ¿ok? Y las traducimos a deseos, ¿ok? Una necesidad fisiológica, tengo hambre, mi organismo me demanda alimento. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora viene el antojo de qué tengo ganas, con qué voy a satisfacer esa necesidad de hambre. ¿Cuándo puedo satisfacer esa necesidad y ese deseo? Cuando tengo el poder adquisitivo, es decir, puedo comprar el alimento con el que voy a satisfacer el hambre. Mientras no tengas poder adquisitivo, te quedas con las necesidades y deseos, lo cual causa frustración y estrés. ¿Okay? ¿Qué es un mercado entonces? Pues es el conjunto de personas o negocios que compran o a los que se puede inducir a que compren un producto y servicio. ¿Por qué se les puede inducir? Porque tienen la necesidad o el deseo, ¿ok? Y tienen el ingreso para hacerlo. Por ejemplo, ¿a quiénes le vamos a vender pañales? Pues a los papás que tienen infantes entre 1 y 2 años y a los viejitos de más de X edad porque ya tienen el tema de incontinencia, siempre y cuando tengan el dinero para pagar los pañales. Entonces siempre va a haber demanda de un producto cuando concurran necesidades y deseos y esto. ¿Qué es el mercado potencial? Pues es calcular en función de las variables que forman el mercado o factores que determinan el mercado, cuánto pueden ser las ventas en ese mercado. ¿Cuál es el mercado real? Las ventas que hoy efectivamente se están realizando. ¿Cuáles son los factores que determinan la existencia del mercado? Los compradores, el número, tipo, necesidades y desde luego su poder adquisitivo. Y les voy a enseñar un caso práctico. Vamos a pensar en los pantalones de mezclilla, los famosos jeans tan de moda, para las damas, para que sea interesante, de diseñador, ¿ok? Ya ven que casi no les gusta comprar trapitos y trapotes, entonces vamos a pensar en esto. Las preguntas, vamos a hacerle mercadotecnia en la mercadotecnia. ¿Quién compra los pantalones de mezclilla para damas? Ah, pues las damas. Todas las damas, no. La compradora típica está en un rango de edades. Ese rango de edades es entre 4 y 40 años. No me voy a detener en explicarles por qué y demás, pero hay razones para poder identificar ese rango de edades. ¿Todas las damas entre 4 y 40 años pueden comprar pantalón de mezclilla? No. Falta un tema, el poder adquisitivo.
que tengan el dinero suficiente para comprar ese pantalón de mezclilla. Ok, ya contesté las preguntas elementales. Vamos a hacer un ejercicio sobre las rodillas. Me voy a la estadística oficial. Según CONAPO, en una proyección, perdón, de INEGI, según una proyección intercensal, esto va a cambiar. Según INEGI ya andamos cerca de 130 millones. Para el momento en que saqué la estadística, éramos, o se suponía que íbamos a ser 118 millones de mexicanos, 60.5 millones de mujeres con el 51.2 de la población femenil. Después, entre 4 y 40 años, de esos 65 millones, 60.5 millones, está el 73.23%. Es decir, son clientas potenciales el 44.365.000 o 73% de esas mexicanas. Y aquí quiero llevarles a los rangos de 0 a 4 años, 9.58, de 5 a 9, 10.4, de 10 a 14, 9.7, de 15 a 19, 9.31. Es decir, la población infantil y juvenil del mercado potencial viene siendo en números redondos 38 millones. Este mercado va a modificar el flujo de ingresos de tu compañía. Si tú le vendes al mercado infantil y juvenil, como están creciendo, compran ropa más rápido, compran ropa más seguido, lo que en términos de finanzas te da un flujo más regular a tu empresa. ¿Okay? No pagan los altos precios, pero sí compran más seguido. Mi esposa se quejaba mucho cuando nuestros hijos eran niños y adolescentes, que todavía no acababa de pagar la ropa y ya no les quedaba. Bueno, eso ocurre, están creciendo. Entonces, la compra es muy frecuente. ¿Okay? En cambio, ¿dónde están? ¿Cuáles son las consumidoras que pagan los más altos precios entre los 20 y 24, 25 y 29 y ahora 30 a 33, 32 años? ¿Por qué? Porque están en lo que se denomina la fase más productiva de su vida. Como tienen que ir lindas a la oficina o andan de novias o lo que tú quieras y mandes, se compran muy buenos trapitos, pocos pero buenos. Gastan muchísimo en su ropa, gastan muchísimo en su arreglo personal. Entonces, si tú eliges estos segmentos de mercado, tus compras van a ser más espaciadas. Tu flujo de ingresos por venta va a ser más irregular, pero vas a tener un mucho mayor flujo en ventas. Por esto, ¿por qué lo digo? Porque es importantísimo hacer este tipo de análisis de tu mercado meta, de tu mercado target, porque va a determinar el comportamiento de los flujos de tus ingresos por venta. ¿Okay? Entonces, de 60.5 millones ya bajé a 44.3. Y aquí es en donde la tragedia nacional se pone muy fea. ¿Cuáles son las mexicanas que tienen el ingreso para poder comprar esos pantalones de diseñador? Solo el 22.3 de la población mexicana, que es parte de las mexicanas que están en el sexto decil, la parte final, los deciles 9 y 10 del sexto decil, que tiene un promedio de ingreso, esto falsea mucho la estadística, un promedio de ingreso de 9,600 pesos, hasta el décimo decil, en donde están los mexicanos más ricos con un promedio totalmente falso. ¿Por qué? Porque hay por ahí algún mexicano que tiene un ingreso como de 44 millones mensuales, ¿ok? Pero pues no llega a ser ni el 1% de la población mexicana. Entonces, aquí el ver los promedios falsea mucho. Tendríamos que ir al análisis de cada decil dentro de cada decil. Pero fíjense qué interesante. De esos 44 millones de consumidores que tienen el potencial de comprar el pantalón, solo el 22-32%. Es decir, en este país de casi 130 millones de habitantes, solo 9.900.000 mexicanas pueden comprar esos pantalones. Aquí el tema es cuánto compran. Ya sé cuántos son las compradoras. Para esto no existe estadística,
Entonces, sí tengo que hacer una investigación de mercado, una investigación de campo. Esto lo hicimos hace algunos años para la industria, ¿ok? Y descubrimos que la media nacional es 3 pantalones anuales de este tipo de precio, ¿ok? Es decir, el mercado mexicano, por la estructura de sus clientes y el ingreso de sus clientes, tiene una venta potencial de 707,272 pantalones. O sea, como en unos minutos, jugando, contestando preguntas básicas, puedo tener un estimado del tamaño del mercado. Ya que sé cuánto puedo llegar a vender o cuánto se puede llegar a vender en la República Mexicana con todo esto, pues lo que queda a ver es cuánto vendo yo de eso y cuánto el día de hoy con la capacidad productiva que tengo puedo aspirar a ocupar de ese mercado potencial. Esto lo estoy haciendo con cifras de carácter nacional, pero estas cifras se pueden conseguir a nivel de municipio y de ciudades principales. Es decir, hay forma de hacer estos estudios para negocios pequeños y medianos. ¿Okay? Espero que les haya gustado. ¿Cómo supe cuánto gastan los mexicanos en el pantalón de mezclilla? Porque también parte de la estadística económica me da la distribución del gasto familiar, en donde sé que en vestido y calzado el mexicano gasta el 5.3 de su gasto anual. Les enseño todo esto para que vean que es fácil. Conceptualmente es muy fácil, pero sí es muy laborioso. ¿Okay? Esta estadística lamentablemente está hecha por economistas para economistas, no para mercadólogos, y hay que meterse a trabajar. Pero hay forma de hacerlo y de tener elementos de certidumbre para tomar decisiones correctas. Hoy la gran tragedia es que agarras a un empresario y le preguntas, oiga amigo, ¿cuánto vale su negocio? ¿Cuánto es las ventas que se puede llegar a ver o qué participación tiene usted en el mercado? Y la mayoría no lo sabe. Entonces, ahora sí, como decía mi abuelita, ¿cómo te atreves, no? ¿Cómo manejas una empresa sin conocer cosas que son verdaderamente elementales? Okay. Bien, una vez que destrabamos el tema de la importancia de las ventas y cómo podemos mejorar por ahí y qué tipo de conocimientos y habilidades deberíamos desarrollar, me voy al tema de la administración de flujo de caja. No los quiero regresar a las universidades, no tienen que estudiar contabilidad y demás, con algo tan sencillo como la metodología del flujo de caja, se puede administrar muy eficientemente y hacer una administración, créanmelo, hasta sofisticada de un pequeño negocio sin tener que ir a tomar una maestría en finanzas. Flujo de caja, que es la base para la preparación de los estados financieros de la empresa, es la mejor forma de administrar un pequeño negocio. ¿Okay? El flujo de caja lo que hace es enumera los ingresos, es decir, las entradas de dinero, normalmente por ventas, y los egresos o salidas de dinero en un periodo que normalmente es un mes. El flujo debe de dividirse en 3 áreas. Lo que es el flujo de caja operativo, es decir, de lo que proviene por la operación del propio negocio, el flujo de caja por inversiones, cuando hay excedentes, ¿okay? Lo que haces es invertir ese dinero para que nuestro socio, y el flujo de caja por financiamiento. Cuando los ingresos que produce el negocio por su operación no son suficientes, pues lo que haces es recurrir al crédito, al financiamiento, y así lo tienes que registrar en tu flujo de caja. Flujo de caja operativo, ingresos y egresos normales y eventuales que provienen de la operación de la empresa, flujo de caja de inversiones, ingresos y egresos de las inversiones, flujo de caja por financiamiento, ingresos y egresos que provienen de préstamos, es decir, como ingreso el préstamo per se, como egresos el pago de los intereses de esa deuda. Un ejemplo, bien, aquí me voy a ir un poco a lo que hace el contador y cómo esto, que en términos de contabilidad parece ser complejo, con un flujo de caja se simplifica.
tenemos un señor, Beto Pérez, que crea una empresa que vamos a llamar el Esfuerzo Nacional, le mete un capital de 80,000 pesos. Entonces, el primer asiento que registra su contador es el capital 80,000 pesos y le mete esos 80,000 pesos a la caja y bancos de la empresa. El día 2 de enero, Beto compra mobiliario de oficina, se compra su escritorio, paga 2,500 pesos. Esto no altera el capital, pero sí reduce porque sale el flujo de caja y bancos y se crea un nuevo activo que son los muebles que compró Beto, su escritorio y su silla. El 8 de enero, Beto se pone creativo, compra una motocicleta para reparto en 15,000 pesos, paga un enganche de 2,000 en efectivo y firma letras por los 13,000 restantes. El contador registra documentos por pagar del costo de la motocicleta, 13,000 pesos, retira del banco los 2,000 que se ingresó y da de alta el activo la motocicleta. ¿Okay? Pero el capital social de la empresa sigue intocable. Lo que hace es empezarse a generar cuentas de activo y de pasivo. El 29 de enero Beto vende su consultoría, le pagan 1,550 pesos, ¿ok? Como no hay gastos, es una utilidad neta, ¿ok? Y se quedan utilidades retenidas que si se mantienen en la empresa, pues va a capitalizarse, es decir, va a aumentar el capital. Bueno, esto es lo que quería el contador. ¿Qué hago yo? Bueno, pues escribo el flujo de caja, lo que me dijo Beto, ¿ok? ¿Qué dices? Oye, de la operación del negocio, ¿qué pasó? Pues vendí ventas. ¿Te pagaron? Sí, me pagaron en efectivo. Pues anotamos el ingreso de 1,550, como no hubo más al 31 de enero, pues tienes un flujo positivo de 1,550. Oye, ¿qué hiciste? Pues compré el escritorio. Ah, pues tenemos que sacar el dinero de la caja o bancos, por eso el paréntesis, porque es una reducción, es un flujo negativo. Igual el enganche de la moto, ¿ok? Esto suma un flujo por inversiones, ingresos por inversiones de 4,000 pesos, los 2,500 pesos del escritorio y los 2,000 de la moto, y tienes los 80,000 de flujo positivo de la aportación de capital que hizo Beto, que te da un total de 77,050 de flujo. Ok, con esto podemos administrar un negocio. ¿Por qué digo lo siguiente? Bueno, porque esto te lleva a ser evidente lo que pasa con el peso de ventas. Es decir, cada vez que vendo, imagínate que acabo de vender algo y que me pongo a analizar uno de esos pesos, de los X pesos que vendí, ¿ok? ¿Qué voy a encontrar? Que ese peso de ventas tiene una parte grande, en este caso la que está en verde, representada por el 80%, al que le vamos a llamar margen de recuperación. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí lo que estoy haciendo es recuperando, ¿ok? Lo invertido y lo gastado en mantener el negocio, en producir y comercializar ese peso que vendí. La mala noticia, que la parte chiquita, denotada en amarillo, el 20%, son los centavitos de ese peso que contribuyen a las utilidades, ¿ok? Que le vamos a llamar margen de contribución. ¿Por qué? Porque eso es lo que contribuye a las utilidades. Es decir, las utilidades totales de una empresa, ¿ok? Van a depender de ese margen de contribución vendido, multiplicado por el número de unidades totales. Es decir, para aumentar el rendimiento, la rentabilidad de la empresa, para aumentar las ventas, la contribución de las ventas al rendimiento, ¿qué puedo hacer? O aumento el margen de contribución, es decir, en lugar de ganar el 20%, quiero ganar el 30% o el 35%. Sí, pero tienes dos problemas, hay dos restricciones para que aumentes el precio. Uno es el ingreso de tus consumidores. Si aumentas el precio, a lo mejor pierdes consumidores porque ya no les alcanza o porque ya no están dispuestos a comprarte a ese precio. ¿Ok? El segundo problema que vas a enfrentar, la segunda restricción, es tus competidores. Si tú no puedes justificar
justificarle al cliente por qué tu producto es más caro por efecto de estrategias de diferenciación, pues lo que va a pasar es que tu cliente se va a ir con tu competidor, ¿ok? Y mala tarde, Margarito. Otra fórmula es, oye, espérate, otra forma de reducir, de aumentar el margen de contribución es reducir el margen de recuperación. ¿Qué haces? Reduces gastos e inversiones, ¿ok? Se vale reducir inversiones, desinvertir. Eso es la famosa esencia del outsourcing. ¿Qué hago? Dejo de tener un gasto fijo en mi empresa y lo convierto en un gasto variable. Realmente hoy necesito tener eh, equipo, equipo de transporte para distribución cuando hay Uber Eats, hay Boy y hay una bola de empresas que funcionan de aplicaciones para hacer todo esto. Realmente necesito invertir en lo que yo vendo. Piensen, por ejemplo, en una farmacia. Necesita tener la camionetita para enviar, o la tintorería, necesita mi cuate tener con qué enviar. No, esto ya se puede subcontratar, se puede hacer el outsourcing de todo este tipo de cosas. Es decir, otra de las formas de aumentar tu rendimiento, de aumentar tu margen de contribución, es reduce vía el outsourcing, el just in time y otra serie de metodologías que tienen que ver con técnicas financieras, reduce el margen de recuperación de tu empresa. Ese es un poco los temas que vemos en otro curso que tenemos, que es el de cómo mejorar las finanzas de tu empresa. ¿Okay? Bien, esto me lleva al análisis del punto de equilibrio, que es otra de las fórmulas en las que puedo hacer muy eficiente la administración de mi empresa. ¿Qué es esto del punto de equilibrio? El volumen o valor de ventas, es decir, ventas en cantidad de productos o en precio de productos al que la empresa no genera ni utilidades ni pérdidas. En la gráfica es muy claro. Tenemos una línea amarilla que son los costos fijos, ¿ok? Los costos fijos son todos los costos en los que incurres que no tienen que ver con el volumen de producción o comercialización. Tienes que incurrir en estos aunque esté cerrado, como por ejemplo los sueldos, como por ejemplo las rentas, como por ejemplo los seguros, los seguros. Los costos variables que sí varían en función del volumen producido y comercializado, que son básicamente materia prima y materiales. Y luego tengo la línea verde que son las ventas. En donde cruza la línea verde, la de costos variables y fijos, que me da el total de costos, es decir, ahí ni pierdo ni gano, salgo tablas, se llama punto de equilibrio. Del punto de equilibrio hacia la izquierda pierdo, porque ni siquiera recupero los costos. Pero mucho ojo, del punto de equilibrio hacia la derecha crecen mis utilidades. Entre más vendo, entre mejor ocupo mi capacidad instalada, mi capacidad productiva instalada o mi capacidad de comercialización, mejora la rentabilidad del negocio. ¿Okay? ¿Qué es un costo? Pues la suma de valor de insumos y factores productivos en que ha sido necesario incurrir para la producción y distribución de un bien y servicio. ¿Cómo qué? Materias primas, directas, indirectas, mano de obra, amortizaciones, gastos generales, capital, etcétera, etcétera. Costo fijo, el que no varía ni directa ni proporcionalmente en función del volumen producido o vendido. ¿Okay? Costo variable, el que varía directa y proporcionalmente en función del volumen producido y vendido. ¿Okay? Un ejemplo, y vamos a pensar en estos pequeños negocios que les decía. Una sastrería, esa sastrería, por tener el local, agua, luz, teléfono, el sueldo de los sastres que allí colaboran, le cuesta mes a mes al dueño 30,000 pesos. ¿Okay? Venda o no venda, el cuate cada mes tiene que pagar 30,000 pesos. ¿Okay? Es decir, si el amigo vende 30,000 pesos de reparaciones o de trajes, dividiríamos ese costo de 30,000
costo fijo de 30,000 pesos entre los 30,000 pesos que vendió y nos daría un costo fijo unitario de 1 peso. Pero si nuestro amigo duplica sus ventas y vende 60,000 pesos, ese costo fijo unitario se reduce a 50 centavos de peso. Esto los contadores le llaman mejor prorrateo de costos. Mi abuela decía que entre más pesa, menos el muerto. ¿Ok? Entonces lo que estás viendo es cómo, creciendo el volumen, se reducen los costos unitarios. A esta reducción de los costos unitarios por efecto del volumen se le llama economía de escala. ¿Ok? ¿Cómo se comportan los costos? Bueno, los variables. Los costos variables totales varían con los cambios en el volumen producido o vendido. El costo variable unitario se mantiene constante en un amplio rango de acuerdo al volumen producido o vendido. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en el caso de mi amigo de la sastrería. Si vende un traje, pues se va a Liverpool y ahí compra los 3 metros de casimir que quiere, o a la parisina, o a donde tú quieras, y fabrica o coge su traje. Si compra 10, la tela para 10 trajes, 30 metros de tela, pues ya se va con un distribuidor de la fabricante de casimires. Pero si mi amigo va a producir 100 trajes, entonces se va directamente con el fabricante del casimir. Al eliminar intermediarios, va a mejorar el precio de ese insumo y el costo variable a la larga también va a reducirse, va a entrar en una economía de escala, porque va a aumentar la capacidad de negociación de la empresa. Los fijos no varían con los cambios del volumen vendido o producido, pero sí se decrecen en términos unitarios al aumentar el volumen no producido, por lo que acabamos de hacer. Si divides entre mayor número de unidades el costo fijo total, tu costo fijo unitario se reduce, que les repito es lo que hace la economía de escala. ¿Cómo calculamos esa contribución marginal? Las ventas netas, repito que era ventas netas, es lo que efectivamente ingresó a caja, no lo facturado, sino lo que ingresó a caja después de las devoluciones, descuentos y bonificaciones. A las ventas netas le restas los costos variables, te deja la contribución marginal. Esto se puede calcular también en términos unitarios cuando divides entre las unidades, en este caso 5,000 unidades para el caso del ejemplo. A esta contribución marginal le rentas los costos fijos y esto te da la utilidad operativa antes de impuestos. Es decir, la contribución marginal es la diferencia entre ventas netas y costos variables. ¿Okay? Vamos a ver la gran tragedia nacional. Esta es una empresa que tiene una capacidad de producción de 100,000. ¿Por qué la tragedia? Porque la mayoría de las veces el equipo y maquinaria que compramos es extranjero. El torno vino de Alemania, la máquina de plástico de Alemania, las máquinas de herramientas de Italia, en fin. Viene de naciones desarrolladas y está diseñado para niveles de producción de mercados desarrollados. Entonces, cuando instalamos esas tecnologías, esas maquinarias en México, quedan muy grandes, quedan sobrepasadas, nos generan exceso de capacidad. Si nos atendemos a mercados regionales, locales, nada más, como la mayoría de nuestras medianas y pequeñas empresas, el problema que vas a tener es que de una capacidad de producción de 100,000 unidades, solo aprovechas una parte, en este caso 30% o 30% de la capacidad instalada. Con estos resultados, la empresa sí genera utilidades, 20 millones de pesos. Pero vamos a ver el efecto de la ampliación de mercado y cómo el lograr economías de escala mejora la posición financiera de la empresa. En el segundo año la empresa se pone las pilas, cambia su mercado regional por un mercado nacional, ¿ok? Hace una prospección inteligente de su clientela y aumenta sus ventas a 60,000 unidades. Es decir, está produciendo apenas al 60% de capacidad. Todavía es ineficiente en cuanto a la capacidad que está ocupando, pero ya mejoró.
Entonces, fíjense, duplico las ventas de 300 a 600, en consecuencia, el costo variable también se duplica de 180 a 360, la contribución marginal se duplica, pero hay un prorrateo mayor de costos fijos. Y fíjense en el resultado. Dupliqué las ventas, pero la utilidad se multiplicó por 7. Este es el efecto de la economía de escala. Porque es importante ir ampliando el mercado, ir ocupando la capacidad instalada, haciendo mejor uso de tu mercado. Simplemente duplicar las ventas y aún en una situación de no ideal, ¿ok? Al duplicar la venta, estás multiplicando por 7 la utilidad antes de impuestos. El tercer año la empresa ya va encarrerada, perdón, aquí me estoy tapando yo, simplemente aumentamos a 75% y curiosamente, en 3 años la empresa multiplicó su utilidad antes de impuestos por 10, simplemente aprovechando la demanda potencial que tienen sus productos y servicios y haciendo uso de su economía de escala. ¿Qué hace esto? Además, la hace una empresa mucho más competitiva. Sus costos unitarios son mucho menores. Le aumenta muchísimo la capacidad de inversión. Se puede hacer de mejor maquinaria, de mejores tecnologías, puede exportar, puede hacer una serie de cosas. Conceptualmente es muy fácil y sí es laborioso hacerlo, pero es factible hacerlo. Ya tuvimos una evidencia cuando la crisis del 99, en donde buena parte de las empresas mexicanas, al haber una contracción en el mercado local, pues lo que hicieron fue salir a exportación. Y muchas de ellas sobrevivieron y pudieron crecer gracias a que lograron abrir en su momento mercados de exportación. Que hoy me decía alguien, oye, es que hoy la crisis es mundial. Relativamente. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de exportación, le está metiendo una cantidad impresionante de recursos a la recuperación. Y de hecho se van a reír. Están pidiendo que volvamos a activar empresas que son proveedoras de las cadenas americanas, como el caso de la empresa automotriz. Es decir, aún a pesar dentro de la crisis económica mundial, surgen posibilidades de exportación, posibilidades de expansión de mercado, pero claro, hay que buscarlas y hay que estudiarlas. Okay. ¿Qué podemos hacer con ese famoso punto de equilibrio? Pues puedo calcular lo que necesito vender para lograr una utilidad operativa meta. ¿Sí? ¿Cuánto quieres ganar? Pues quiero ganar tanto. Bueno, pues lo que podemos hacer es con esta formulita del punto de equilibrio, calcular cuánto tienes que vender, ya sea en unidades, en volumen o en dineros. Para calcular las ventas necesarias para lograr una utilidad operativa meta, utilizo la fórmula costos fijos más utilidad meta, es decir, lo que necesitas ganar, sobre el margen de contribución unitario, que era la diferencia unitaria de las ventas menos el costo variable. Las ventas en dinero, ¿cuánto necesito vender para rescatar esto? Pues los costos fijos más la utilidad meta menos la razón del margen de contribución. Aquí lo que haces es dividir, en lugar de restar, divides. ¿Cómo se ve este punto de equilibrio? ¿Cuáles son los datos de este ejercicio? Tengo costos fijos por 270,000, un precio de venta de 6 y costo variable. Esto lo necesito, este precio de venta y este costo variable, para calcular el margen de contribución unitario y la razón del margen de contribución unitario. Costos fijos más utilidad meta sobre el margen de contribución unitaria. En este caso, el margen de contribución unitaria de los 6 pesos de precio de venta menos 2.75 de costo variable me da una contribución marginal unitaria de 3 pesos 25 centavos. En el segundo caso, que tengo costos fijos 275, más los 50,000 que quiero ganarle a la operación, me da 325,000. Sobre el margen de contribución unitaria, los 275, quiere decir que tendría que vender yo 118,182
unidades para lograr esa utilidad. Seguimos con el ejercicio 3, ahora lo vamos a hacer en pesos, y es la razón. 6 menos 2.75 me da una contribución marginal unitaria de 3.25. ¿Cuál es la razón? 6 sobre 2.75 me da 2.18. ¿Y cómo aplicó la fórmula? Los 275,000 de costo fijo más los 50,000 de la utilidad meta me da 325,000. Los 325,000 sobre esta razón de contribución de 2.18 me da 149,082 pesos con 56 centavos. Esto es lo que necesito vender, en el caso de este ejemplo, para lograr esa utilidad deseada de 50,000 pesos. Hay un margen de seguridad, algo que deberíamos estar calculando actualmente para no tener un quebranto mayor por la falta de ventas. Las ventas actuales menos el punto de equilibrio me da un margen de utilidad, que lo puedo complementar con el tema que estábamos calculando, ¿ok? De la utilidad meta deseada. O sea, cuánto necesitas seguir ganando para que esto no se te convierta en un quebranto mayor. Ejercicio 6, les decía cuando empezamos, mantén la cabeza fría, no te angusties, no te estreses, tienes que pensar las cosas y ser muy cauto en lo que estás haciendo. Entonces nos vamos alocando con las promociones y los descuentos y una serie de cosas. A ver, un ejercicio muy sencillo. Determine si un descuento del 10% que supuestamente incrementará las ventas en 15% es conveniente. La primera enseñanza no se trata de dar descuentos por dar descuentos. Descuento a cambio de un crecimiento de ventas para que compense la reducción de margen. Bueno, vamos a ver si esto es conveniente. En este ejercicio, en este ejemplo que les pongo, tengo ventas 100,000 unidades, 600,000 pesos, costo variable 275,000, que me da una contribución de 325,000, costos fijos de 250,000, me deja una utilidad operativa de 50,000. Hago el ejercicio suponiendo el aumento de las ventas, suponiendo el aumento del costo variable, porque voy a producir más utilidades, aumento los costos fijos porque tengo que incluir el impacto del descuento y resulta que tu utilidad cae. ¿Qué pasó aquí? La promoción, en lugar de ayudarte, sí provoca un incremento de ventas, que todavía queda la duda, te acaba generando una pérdida de utilidades. Entonces, muchas veces, estas reacciones de bote pronto, de primera impresión, no resultan acertadas. En cambio, determine usted si un gasto de 50,000 pesos en promoción y publicidad que supuestamente incrementará las ventas es rentable. Ventas 100,000 unidades, costo variable 275,000, contribución marginal 325,000, costos fijos 275,000, utilidad operativa 50,000. Aplico las correcciones al ejercicio y veo que efectivamente, si gasto en promoción y publicidad, es decir, aumento las ventas, sin sacrificar el margen de contribución, sí tengo un crecimiento, tanto en ventas como en la contribución marginal. Aquí la enseñanza es muy fácil comprar mercado, vender más, pero si lo haces mal, vas a vender más ganando menos. Entonces, no se metan en estos problemas, analicen con la cabeza fría y cuídense de las supuestas bondades de descuentos, modificaciones y demás cosas que afectan la contribución marginal. Y esto se agrava, se pone más grave todavía. Las empresas no solamente tenemos un producto, generalmente tenemos líneas de productos y tenemos varios productos. En este ejemplo, la contribución marginal total de la empresa es 48%, ¿ok? Pero este es el resultado del promedio de la contribución marginal del producto A, que es de 52%, y del producto B, que es 44%. ¿Qué está pasando? Que se reduce la contribución total por efecto de la menor contribución del producto B.
En este caso, una margen de contribución del 44% es muy bueno. Pero si yo quiero maximizar las utilidades, lo que hago es concentrar la promoción de mis ventas, aumentar las ventas del producto que mayor contribución deja. La gran tragedia nacional es que cuando hacemos este análisis para muchos casos, para muchas empresas, lo que encontramos es que hay productos que tienen bajísimas contribuciones o están generando pérdida. Es decir, mantenemos en el catálogo, mantenemos en línea una bola de productos que no solo ya no contribuyen a la rentabilidad de la empresa, sino que le están costando a la rentabilidad de la empresa. ¿Okay? El famoso ciclo efectivo. ¿Qué es esto del ciclo efectivo que hoy nos ocupa? Que normalmente no pelamos, ¿okay? Pero que hoy se convierte en un factor crítico. Es el plazo que transcurre desde que se paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto o comercializar un producto. Y este indicador también es conocido como ciclo de caja y se calcula empleando la siguiente fórmula, donde este ciclo de caja es el periodo de conversión de inventario más el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar, menos el periodo en que se difieren las cuentas por pagar. Es decir, qué tan sincronizado no está los plazos del pago de tus proveedores, ¿okay? Versus los plazos de pago de tu clientela. Y aquí en esta gráfica veo cómo va funcionando, cómo se van dando estos flujos de caja, lo que es el propio movimiento de efectivo y el ciclo de maduración o de conversión. Es decir, el número de días que transcurren desde que yo tomo, le pago el primer peso al primer proveedor y logro convertir ese peso en un peso de ventas con una ganancia. Y los puntos críticos, el pago de materias primas, qué plazos estoy negociando para eso, ese plazo de pago a proveedores, que idealmente tendría que sincronizarse con el plazo de cobro a clientes, el pago de lo que son los plazos de producción, que tienen que ver con los días de mantenimiento de inventarios, inventario de materia prima, inventario de producto acabado. Eso se me convierte en un problema de administración de producción, la priorización de órdenes de producción o de flujos de producción, resolver cuellos de botella dentro de la fábrica. Entonces, una de las fórmulas de sacar esto adelante es reducir este ciclo de caja, sincronizando, reduciendo tus periodos de inventarios y tratando de sincronizar vía negociación plazo de pago a proveedores con plazo de pago a clientes. Es decir, y de ser posible, acortar tu ciclo de maduración. Hay cosas por ahí que luego nos dan un dolor de cabeza. Por ejemplo, en algún momento dado tuvimos un negocio, una fábrica de muebles, éramos capaces de hacer 550 piezas de mueble al día. ¿Okay? Eso era lo que podíamos fabricar, pero tapicería era capaz solamente de tapizar 350 piezas al día. Entonces, pues, básicamente se nos convertía en un cuello de botella. Lo que hicimos fue hacer outsourcing de todo ese tipo de cosas, resolvimos el cuello de botella y salimos adelante. Yo con esto termino mi intervención en la conferencia, no sin antes agradecerles la gentileza de habernos acompañado.